Quiero que le haga esta declaración al que tiene cerca. Dígale: amada o amado, dígale: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Hoy estamos comenzando el mes. El lema de este mes es reunidos orando. ¿Cómo es el lema de este mes? A ver, diga conmigo: reunidos orando. Ahora, el lema de hoy yo le he titulado: celebremos la Pascua y hagamos oración. El día de mañana es día de celebrar la Cena del Señor en casa. Tenemos más de 6 años de estar enseñando la celebración de la Cena del Señor en casa. Yo les decía en la mañana, me alegraba cuando Matuel nos mandaba imágenes de hogares en los cuales él estaba, que no eran de su misma, por así decirlo, religión, y estaba celebrando la Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor es algo tan lindo que usted puede celebrarla en todo momento, a toda hora, todos los días, todos los meses. Y orar es tan lindo que usted puede orar en todo momento, a toda hora, bajo toda circunstancia. Y este mes el Espíritu nos está impulsando a orar. Así que el texto que le voy a leer está en el contexto del momento en el que la iglesia está siendo continuamente perseguida, y a la iglesia habían matado a algunos primeros cristianos, y Pedro es apresado para ser muerto. Y este es el texto que está aquí en el que voy a leer. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿a qué mismo tiempo se refiere? En el mismo tiempo que ya habían habido acontecimientos de personas que habían muerto. Ese es el contexto de esto. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia por Pedro? Orando. Ojo, peligro imaginario o real. ¿Cómo era el peligro para Pedro? ¿Supuestamente o real? Real. Ahora yo le pregunto a usted: ¿los peligros que lo amenazan a usted son reales o son suposiciones? A veces son suposiciones, a veces son pensamientos, amenazas que no se cumplen, o simplemente pensamientos que llegan de algo que le va a pasar pero no va a pasar o no pasó. Yo he vivido momentos de tensión, de cosas que nunca van a pasar. Pero hay problemas y hay cosas que no son una suposición, son reales, son amenazas reales. La amenaza para Pedro era una amenaza real, porque ya habían matado a Esteban y ya habían matado a Jacob. Algunos dicen que Pedro era el jefe, por así decirlo, o el apóstol con máxima autoridad en la iglesia. Pero la historia dice en realidad que quien tenía la autoridad mayor era Santiago. Por eso Santiago fue el primero que murió de los apóstoles. No el primer mártir, sino de los apóstoles, porque el primer mártir fue Esteban. Pero de los apóstoles el primero que murió fue Santiago. El segundo que le seguía en autoridad era Pedro. Por eso el objetivo segundo es Pedro. Y hago esta
remembranza, si se le puede llamar, de la historia, porque los peligros para la iglesia no eran imaginarios, eran peligros reales, peligros de muerte. No es que alguien se le metió a hacer un perfil falso en Facebook y sacarlo y decir esto. Como ahora, ustedes se han dado cuenta que ahora todo el mundo es amenazado en Facebook. ¿Sabes qué? Te voy a sacar en Facebook. Pero no eran cosas que aparecían ahí, eran reales. O sea, era un peligro real. Entonces yo le digo esto: cada vez que usted esté frente a un peligro real y usted sabe que usted cree en el Señor, siga confiando y apéguese a las promesas del Señor, que Él lo va a librar. Cada vez. A ver, usted sabe que hay un peligro real en su familia, que es real. Apéguese al Señor. Usted sabe que hay un peligro real en su salud, apéguese al Señor. Usted sabe que hay un peligro real de amenaza, apéguese al Señor. El punto es aquí es un problema real. Mató, dice literalmente así la Biblia, mató a espada a Jacob, hermano de Juan, muerto, o sea, lo mató. Y hay una parte aquí que dice: y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y qué triste, ¿verdad? Que aquí aparezcan los judíos que se alegraron por la muerte de Santiago. Qué triste que los judíos aparecen como celebrando, porque estos judíos eran los mismos que habían dado muerte a Jesús, el mismo concilio, los mismos religiosos. Pero yo quiero que usted sepa que hay gente que está tan torcida la mente que el día que a usted le pasa algo malo, se alegra. Y lo peor es que sea un hermano en la fe, o un religioso que dice que cree no en Buda sino en Cristo. Ese es peor. Sí, y aquí dice la Biblia que como Herodes, y sabe una cosa, en realidad Herodes no mató a Santiago por asuntos religiosos. A Herodes no le interesaba la religión de los judíos, pero sí le interesaba mantener la hegemonía política de Roma a través de la parte religiosa. Entonces, cuando él mató a Santiago, él miró que los judíos lo celebraron. Entonces dijo: oye, entonces si lo celebraron, y yo sé que esto odian a Pedro por los milagros, lo voy a mandar a matar también, dijo. Y así, si ahorita están alegres porque maté a Santiago, mato a Pedro y vamos a estar mucho mejor, porque a lo odian terriblemente. Y ahí es donde usted lee el versículo: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Aquí viene algo que el Señor me enseñó. Así que Pedro estaba custodiado, y ahí dice la Biblia que la iglesia hacía oraciones sin cesar por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraciones. ¿Qué debe de hacer la iglesia ahora? Orar. Ahora vea esto, ojo, porque en los siguientes minutos que me quedan, me propongo que cuando usted salga de esta reunión, usted logre entender los recursos espirituales que Dios le da, lo que usted no ha hecho y puede hacer en este mes. Porque oiga, es posible que ahorita yo le estoy hablando y tal vez usted no tenga un peligro eminente, pero puede ser que lo sorprenda un peligro real. Y entonces usted debe saber que usted tiene recursos espirituales y que los debe de aprovechar. Todos conocen la historia. Pedro salió a través de un milagro. Un ángel apareció, lo sacó. Cuando el ángel llegó, lo despertó. Dice que Pedro creía que él estaba viendo visiones. Los grilletes se le cayeron, las cadenas de las manos se desprendieron, y él dice que estaba todavía en la calle y a él le parecía que estaba soñando, pero de pronto se dio cuenta que no era un sueño, que era real. Y entonces él dijo: oye, un ángel me sacó. Y el punto es yo le pregunto: ¿a través de quién usted cree que Pedro fue salvo?
¿Qué produjo ese milagro? Diga conmigo, la oración. ¿Cuántos creen que la oración obró un milagro poderosísimo? Sí, así creí yo. Y estaba leyendo este pasaje. Por eso, cuando usted salga de aquí, va a salir, no va a salir dejando de orar, va a salir dejando de orar más, pero le va a agregar a su oración lo que produjo el milagro. Y esto no lo habías entendido así, Sergio, te lo aseguro. Porque vea esto, escucha esto. Estaba leyendo la escritura y el Señor me preguntó, así como le pregunto yo hoy, a mí me preguntó el Señor me dijo, ¿quién obró el milagro en Pedro? Y yo le dije, la oración. Y escuché de parte del Señor que me dijo, lee bien, me dijo. ¿Cómo me dijo? Entonces yo le digo a usted, lea bien. Y yo quiero que lea bien conmigo. Vea lo que dice la escritura en este versículo. Eran entonces los días de los panes sin ¿qué? Sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle después de qué. A ver, ¿después de qué lo iban a sacar? ¿Después de qué? A ver, ¿después de qué? ¿Después de qué? Que era la Pascua. Era no más otra cosa que la misma cena que usted por 6 años le he dicho que la celebre. Pero a Pedro no lo salvó la oración que la iglesia hizo. La oración era un agregado al premilagro que Dios ya había hecho a través de la Pascua. Porque fue por la celebración de la Pascua que Herodes decidió no sacarle. No fue la oración del pueblo antes, fue la Pascua la que produjo que Herodes no lo sacara. Es decir, que si hubiera sido en un tiempo común, Pedro se llamaba. Pero como la Pascua era la celebración más sagrada que existía para el pueblo de Dios, entonces, y Herodes no iba a desagradar al pueblo rompiendo la Pascua y matándole a un soldado en la plaza, dijo, voy a esperar que pase la Pascua y después de la Pascua lo mato. Y entonces en ese proceso hasta llegar la Pascua, entonces Dios obra el milagro. Pero ¿sabe qué? Esta iglesia que usted dice, que usted lee aquí, que dice, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. No crea usted que ellos solo estaban orando, ellos estaban celebrando la Pascua. No solamente la Pascua judía, sino la cena que Jesús les había enseñado en la última cena de él. Ellos estaban celebrando la cena del Señor. Entonces, si usted quiere ver milagro, no solamente ore, no solamente pida oración. Este mes, a partir de mañana, usted debería de celebrar la cena del Señor o la Pascua, que es Cristo, todos los días orando. Todos los días, todos los días, todos los días. Celebre la Pascua, celebre la Pascua, celebre la Pascua. Entonces, cuando el Señor me dijo, lee bien, me di cuenta que la antesala para el milagro fue la Pascua. La antesala para tu milagro es la cena del Señor. No la dejes de celebrar. No dejes de celebrarla con tu familia, no dejes de celebrarla con tus hijos. Apartar la religiosidad. Ya te he dicho varias veces, no tienes que ser presbítero, ni maestro, ni pastor, ni evangelista para celebrar la cena del Señor. Solo es que entendas que es un derecho legal dado por Cristo y por la sangre de Él, que tú puedes celebrar la cena del Señor y creer en el milagro que Dios ha dicho que hará. Este mes, por alguna razón, el año pasado que estábamos en Italia, el Señor me dijo, este es un mes de orar y celebrar. Y yo solo entendí mucho sobre la oración, el poder de la oración. Pero en este proceso de tiempo que sigo leyendo, cuando estaba leyendo, el Señor me dijo, ¿qué fue el milagro?
¿qué fue primero? ¿La oración primero o la Pascua primero? Le pregunto, ¿qué fue primero? ¿La Pascua o la oración? Fue la Pascua. ¿Qué fue primero? ¿La cena del Señor o la oración? Primero fue la cena del Señor. Usted celebra la cena del Señor en esta semana. Le pone al Señor ese problema eminente, esa enfermedad real que hay. Usted le pone al Señor y le dice: Señor, esta es la amenaza que yo tengo en este mes. Así que te lo pongo. Reúne a su familia, celebra la cena del Señor, ora junto, y yo le aseguro que la amenaza de muerte. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba leyendo y el Señor me mandó a leer bien el milagro, el Señor me dijo: ¿quién salvó de la amenaza de muerte en Egipto a los primogénitos de los egipcios? La Pascua. Entonces el Señor me decía: toda maldición de muerte y de amenaza eminente que haya en la familia para este mes, en los últimos meses de este año, todo lo que haya como amenaza de parte del enemigo, usted se reúne a celebrar, y yo le aseguro que el Señor obrará los milagros que Él ha prometido en su casa. No tema, no tenga miedo, siga creyendo que ángeles van a aparecer en su rescate. Pero antes celebre, aprenda a celebrar los milagros, ¿sabe? Aprenda a celebrar los milagros. Hay dos tipos de personas. Hay gente que celebra hasta que ve, pero hay otros que aprendemos a celebrar antes de ver. Y la Pascua, ¿sabe por qué la Pascua, que es sinónimo o símbolo de la cena del Señor? ¿Sabe que la Pascua, que es símbolo o sinónimo de la cena del Señor, ¿sabe usted por qué la Pascua tiene esa virtud en el momento que la iglesia está en conflicto, en el momento que el pueblo del Señor está en conflicto? ¿Sabe por qué tiene ese poder particular de quitar la muerte misma, la sentencia de muerte? Y el Señor me decía, mientras yo estaba preparando este tiempo, el Señor me decía: hay gente que cree o siente que no va a poder salir, me decía, pero solamente es que me obedezcan, solamente es que me crean, solamente es que accionen, solamente es que me pidan, solamente es que hagan lo que yo dije. Aquí hay personas que han experimentado milagros, y en este mes va a ser sencilla la estrategia. ¿Cómo va a ser en este mes? Sencilla la estrategia. Solo celebre la cena del Señor y ore. ¿Qué es lo que va a hacer? Celebrar la cena del Señor y orar. ¿Cuántos de los que están aquí se comprometen a celebrar la cena del Señor y orar? A ver, les hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí para esta semana, para este mes o antes que termine este año, necesita un milagro para que pase lo que usted desea? Solo a través de un milagro. Crea que algo va a pasar estos días. Comience a partir del día de mañana. Mañana tenemos reunión general de líderes, pero eso no es lo que usted debe de hacer en su casa. Mañana tenemos reunión de líderes, podemos hablar muchas cosas, pero yo no puedo hacer lo que usted puede hacer por su familia, por sus hijos. Yo no puedo hacer lo que usted puede hacer. Así que vaya y reúne en esta semana, el día de mañana, reúne a su familia, reúne a sus hijos y celebra la cena del Señor. ¿Y sabe qué? Y después de esa celebración, el Señor me decía: la sentencia que haya de muerte, de enfermedad, de destrucción, se va a ir. ¿Sabe? Las estrategias de Dios. Diga conmigo: las estrategias de Dios. Una vez más, diga conmigo: las estrategias de Dios son simples, son sencillas. Solo lo único que Él quiere es que usted las obedezca.
Las estrategias de Dios no son difíciles. La cena del Señor no es difícil. La Pascua no era difícil. Solo era matar un cordero, solo era reunir la familia, solo era comer el cordero y esperar que Dios obrara el milagro. Entonces en esta semana, mañana a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, usted reúna a su familia. Hay un link que nosotros tenemos para que usted informe, porque queremos este mes mirar lo que Dios ha dicho. La oración de la iglesia siempre ha estado. Sabe, yo cuando yo estoy con urgencias de necesidad, a ver, hay circunstancias en las que usted tiene urgencias de necesidad. A ver, le explico esto. Hay circunstancias en las que usted sabe que usted va a una persona y esa persona le soluciona. Hay circunstancias en las que usted va a otra persona y usted sabe que le soluciona. Pero hay circunstancias en las que usted sabe que esas personas no les pueden solucionar y usted va a una persona mayor. Pues sabe, hay situaciones en las que usted soluciona los problemas con su fuerza, con su capacidad, con lo que usted tiene como recursos, con lo que usted tiene como conocimiento. Pero sabe, hay un momento en la vida que no valen los recursos ni vale cualquier cosa que usted haga. Si no ocurre por un milagro que Dios haga, no puede suceder nada. ¿Y quién era esta persona en ejemplo? Era en ejemplo, ¿sabe? Pedro estaba condenado que después de la Pascua lo matarían. Y la Pascua, a ver, la Pascua fue un momento de paz espiritual que Dios mandó para que el milagro sucediera. Entonces en estos días, a través de tu obediencia, el Señor te va a mandar en medio de esa celebración de la cena del Señor, te va a mandar un ambiente de paz para que los milagros que estás esperando tú los veas manifestados como Él ha dicho. Todo aquel que se predisponga a obedecer esta palabra hoy, le aseguro que algo se va. Porque era imposible, póngase de pie. ¿Sabe? Porque era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Era imposible. Las posibilidades de salir vivo, Pedro, eran 0 posibilidades. ¿Cuántas eran las posibilidades? Pero sabe, donde Dios se mete, donde Dios diseña, donde Dios acciona, donde Dios hace las cosas, no importa si hay 0 posibilidades, Él hace el milagro aunque no exista ninguna posibilidad que suceda. Y sabes que te digo algo, sabes que Herodes se mandó a preguntar y dijo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dijo Herodes. ¿Cómo salió? Y Herodes, la conclusión que llegó fue esta: no me digan nada, aquí hubo traición. Porque aunque ellos le dijeran que por algo sobrenatural Pedro salió, Herodes nunca creería. Entonces le doy un consejo: no trate de convencer a nadie de lo que Dios le dijo que Dios va a hacer en usted. Y cuando Él lo haga, tampoco tiene que convencer a alguien para que Dios, o sea, no trate de convencer. Estaba conversando con un hermano que está aquí y como en este año los pronósticos de cosecha han sido, desde que inició, malas. Entonces él sembró y en su siembro él sacó 20 quintales de frijoles por manzana, donde no había lluvia, donde no había nada de posibilidades. Y yo le dije: ¿sabes qué? Hace tiempo yo no he escuchado que
que una manzana de 20 quintales de frijoles, a menos que la tecnifiques lo más, que tengas riego o que sea un buen invierno. Pero eso no puede suceder en un ambiente como el que ha habido. Pero sabe, me dijo él, ¿qué dice la gente? Como alrededor mío, me dice, las cosechas no fueron buenas, y como yo saqué 20 quintales por manzana, saqué 60 quintales por 3 manzanas, y me mandó las fotos. Entonces, ¿sabe qué dice la gente? Que yo tengo pacto con el diablo, me dice. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay gente que le puede atribuir cómo Dios te guardó a cualquier otra cosa. Usted no tiene que tratar de convencer a nadie que la gente crea en lo que usted cree que sabe que Dios hace. Usted solo crea, disfrute lo que Dios hace, vea las maravillas del Señor y crea que lo imposible es posible para los que creen en Dios.